Hola a todos, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En esta ocasión voy a presentarles una hoja de cálculo elaborado para determinar la productividad de las compactadoras. Este capítulo de maquinarias se tocó en el curso de Caminos 2, que estuvo a cargo del ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón. Bueno, quiero mostrarles primero la información que voy a usar para hacer este video, y también decirles que esta información estará a disposición de todos y así puedan descargarlo y tenerlo a la mano. Como pueden ver, tenemos la carpeta de bibliografías que consta de ciertos archivos que usé para hacer este trabajo y una tesis también que usé para hacer el trabajo, y la carpeta de rendimiento de la compactadora. Podemos ver las hojas de cálculo, las tablas, características maquinarias y la hoja de cálculo en sí, y también podemos ver algunos ejemplos de cálculo de la productividad de la compactadora de acuerdo o a base de su o de la marca, Bueno, seguidamente voy a mostrarles algunos conceptos básicos, características y tipos de compactadores, y a continuación les mostraré el cálculo de rendimiento para compactadores y finalmente les mostraré la hoja de cálculo. El objetivo principal de este video es justamente calcular la productividad de la compactadora. Todo esto depende de las características o de las especificaciones técnicas, y de la marca también de las compactadoras, y también del requerimiento, de los diferentes requerimientos que puede tener una obra y los tipos de suelos en el cual queremos compactar. Los conceptos básicos: tenemos aquí maquinaria de compactación, los tipos de maquinarias de compactación, tenemos los compactadores con rodillo pata de cabra, compactadores con rodillo liso vibratorio, compactadores de ruedas neumáticas, compactadores combinados y apisonadores estáticos. Cada uno de ellos se encuentra en este archivo. Como les dije, va a estar a disposición de todos. Los compactadores pata de cabra, como pueden observar, pueden tener idea con la imagen. Como pueden ver, no es liso el tambor, tiene ciertos digamos dientes, en este caso es liso el vibratorio, el tambor. También tenemos el pata de cabra de alta velocidad, prácticamente usan el tambor como neumático. Y acá tenemos los compactadores neumáticos y los compactadores combinados, que son más comunes, un tambor y el neumático. Seguidamente, como les dije, les voy a mostrar el cálculo de rendimiento para compactadores. Acá, para tener idea, la productividad de un equipo de compactación es dependiente del ancho y peso de la rodilla que posea. Este rodillo es el tambor, el tipo de suelo, la velocidad de trabajo, la cantidad de pasadas necesarias para la obtención de una densidad específica. Como les dije, la compactadora lo que hace es aumentar la densidad del suelo. Aquí tenemos la fórmula de rendimientos compactadores, que dependen de qué, de la velocidad de operación,
Estos son algunos parámetros que se va a usar para poder calcular los rendimientos de estas compactadoras, ¿no? Velocidad de operación, ¿no? Depende del tipo de compactador neumático, rodillo vibratorio. Aquí tenemos las velocidades que están en kilómetros por hora. También depende de ancho efectivo de compactación, tipo de compactador, ¿no? Acá tenemos 0.30, 0.20, 0.10 es el ancho efectivo de compactación. También depende del número de pasadas, ¿no? O sea, es la cantidad de pasadas del compactador sobre la superficie para la obtención de la densidad adecuada, según previas especificaciones de obra. Si no posee este valor, puede utilizarse lo siguiente. Son valores, ¿no?, estándares que nos dan de acuerdo al tipo de compactador. Acá tenemos 6 a 10 pasadas para compactador neumático, rodillo vibratorio 8 a 12 pasadas, ¿no? También depende del espesor de capa compactado. ¿Esto qué es? Es el espesor, dice, ¿no? Es el espesor determinado de acuerdo a las especificaciones de obra. Como les dije, depende del tipo de suelo en el cual estamos trabajando. Debido a estudios previos como valores generales, el espesor varía entre 0.15 a 0.50. Estudios actuales dicen generalmente de 0.15 a 0.30, ¿no? Para obtener la productividad se debe utilizar los valores antes mencionados en la siguiente fórmula. Esta es la formulación, ¿no?, para obtener la productividad de la compactadora, que está en metros cúbicos por hora, ¿no? Acá tenemos la leyenda, ¿no? P es la productividad, W es el ancho efectivo de compactación, el N es el número de pasadas, este es el corregido, ancho o espesor de capa y factor de eficiencia de trabajo. Con esta información pasamos a mostrar la hoja de cálculo que tenemos aquí. Esta es la hoja de cálculo que se ha elaborado justamente para determinar la productividad de la compactadora. Es simple, ¿no? Solamente hay que alimentar los datos, los respectivos datos que nos está pidiendo. Aquí tenemos esos parámetros, ¿no?, para poder calcular la productividad. Tenemos la velocidad de operación, ancho efectivo de compactación, número de pasadas, espesor de capa compactado, factor de eficiencia de trabajo y factor de altura. Todos estos parámetros o valores se van a utilizar para poder calcular el rendimiento de la compactadora. Como pueden ver, acá tenemos el ancho de compactador, ancho efectivo de compactación, ancho de traslape, velocidad de trabajo, número de pasadas, espesor capa de terraplén suelto, espesor capa de terraplén compactado, altura sobre el nivel del mar, factor volumétrico, factor de compresibilidad, factor de tiempo, factor de mano de obra, factor de eficiencia de trabajo, incremento de ciclo por altura, metros sobre el nivel del mar. Finalmente podemos ver la formulación para poder calcular la productividad por hora, la productividad real y la productividad en volumen suelto y la productividad en volumen compactado. Esta formulación, para mostrarles un poco, acá tengo en la carpeta de bibliografías, en la clase 3 maquinarias 2, como les comenté, de la universidad en el cual curso, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Aquí tenemos, y en la parte de compactadora
podemos ver la formulación respectiva para poder calcular estas productividades. Aquí tenemos la compactadora, ¿no? De los conceptos, definiciones, las definiciones, los esfuerzos de compactación, peso estático, el peso estático también, acá está, acción de manipulación, y ya hemos visto los tipos de compactadores. Este es un tipo de compactador manual, ¿no? Que es el canguro, que le llaman, conocido más el canguro. Acá tenemos las maquinarias, es más específico, características, dimensiones, especificaciones técnicas. Aquí podemos ver la productividad del equipo de compactación, ¿no? Metros por hora, ¿no? Acá tenemos la velocidad de operación, ancho efectivo de compactación y número de pasadas del compactador por capa. Aquí tenemos la velocidad de operación, ancho efectivo de compactación, se refiere a esto. La parte de esta línea inferior a esta línea sería pues la longitud del tambor, ¿no? La longitud del tambor. Y la parte de esta parte de línea inferior a la otra superior acá sería la longitud del tambor, ¿no? Entonces, entre esta longitud de tambor primera y la longitud de tambor segunda, ¿no? La primera pasada y la segunda pasada hay un ancho de traslape, ¿no? Un ancho de traslape para poder, digamos, homogenizar la compactación, ¿no? Siempre existe un ancho de traslape. Entonces, este ancho de traslape varía de acuerdo a la compactadora. Tenemos en los neumáticos de 0.30, para rodillos vibratorios 0.20, para rodillos vibratorios pequeños 0.10. Todo esto de acá sería el ancho de carretera. Es una idealización, ¿no? Una idealización de carretera, de la sección de la carretera. Aquí tenemos número de pasadas, espesor compactado por capa, ¿no? Y factor de eficiencia de trabajo. Tenemos el cálculo o la formulación para calcular la productividad real de los compactadores. Ya hemos visto en metros cuadrados por hora. La productividad de los compactadores en volumen, ¿no? En fin, todos estos parámetros son parámetros a considerar para el cálculo de la productividad. Y tenemos en estas tablas, ¿no? En estas tablas esos valores. Acá tenemos otra tabla de la clasificación por tipo de suelo, ¿no? También depende del tipo de compactador. Acá tenemos roca 100%, arena arcilla 50%, arcilla 100%. Estos colores nos indican el rango de, digamos, el rango de suelo en el cual abarca cada compactador. Por ejemplo, el compactador pata de cabra abarca desde arena y arcilla 50% hasta arcilla 100%, ¿no? Tenemos los métodos de compactación usados por diferentes tipos de compactadores. Acá tenemos los tipos de compactación. Y finalmente tenemos los rendimientos, ¿no? De acuerdo digamos, en la región, la geografía de nuestro país, ¿no? Acá tenemos rendimiento de rodillos, ¿no? En costa y selva. Acá tenemos distintos tipos de compactadores, su peso, ¿no? Dimensiones. Tenemos la velocidad de operación, kilómetros por hora.
En la costa y selva tenemos los factores de corrección, número de pasadas, ¿no? Y los rendimientos teóricos, los estándares y los mínimos, tanto para la costa y para la selva. Aquí tenemos el rendimiento de rodillo en la sierra, ¿no? En la sierra, similarmente se da en la sierra, un rendimiento teórico y un rendimiento teórico metros cúbicos por hora, ¿no? Aquí tenemos el rendimiento estándar de rodillo. Esto sería el rendimiento final estándar de rodillo para la sierra, ¿no? Para la sierra. Toda esta información se ha sacado del libro de costos y tiempos en carreteras del ingeniero Walter Ibáñez, ¿no? Del ingeniero Walter Ibáñez. Bueno, para finalizar tenemos ya el hoja de cálculo. Como podemos ver, acá nos pide la máquina, ¿no? Es único la compactadora. Podemos poner la marca, el modelo y la potencia, ¿no? Y ya estos parámetros ya hemos explicado. También tenemos bueno, las tablas ya hemos explicado. Finalmente lo que vamos a hacer es comparar las productividades o los rendimientos de acuerdo a la marca de cada uno de las compactadoras. Por ejemplo, para el compactador de la marca AMAN, ¿no? Un modelo liso monocilíndrico para potencia de 110, nos sale un rendimiento de un real, ¿no? De 451.05 metros cuadrados por hora. Y si nosotros calculamos para otra marca, ¿no? Que es el Ingersoll Rand de este modelo y potencia 180, podemos ver que la productividad real es de 526.22, es mayor a la de AMAN, como pueden ver. Y finalmente el tercer ejemplo que podemos ver es el del Volvo, ¿no? Potencia 130. El del Volvo y del AMAN, como se habrán dado cuenta, es lo mismo el rendimiento. ¿Para qué nos sirve estos rendimientos finales? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué hemos calculado? La finalidad de esto es para poder saber qué maquinaria usar en un determinado proyecto o en una determinada obra, ¿no? La decisión lo toma el ingeniero de acuerdo a estas productividades. Entonces, en un expediente técnico final, generalmente se considera la productividad real. Esto es, digamos, el producto final, ¿no? Que está en metros cuadrados por hora, la productividad real. Bueno, amigos, eso ha sido el trabajo que finalmente se ha elaborado, ¿no? En este curso, como les dije. Espero que les sirva más la información, ¿no? Que va a estar a disposición de todos ustedes. Éxitos y hasta pronto.